Bienvenidos al canal del computador a relés. He construido una calculadora binaria usando únicamente relés electromecánicos. La calculadora puede efectuar las operaciones aritméticas básicas de sumar, restar, multiplicar y dividir. En uno de mis vídeos anteriores expliqué el diseño funcional de la calculadora y mostré ejemplos prácticos de operación. Pero es evidente que a la calculadora le faltaba ese toque visual que la hiciera más atractiva. Así que he decidido panelizarla en una caja y dotarla de un aspecto más atractivo. Lo primero que he hecho ha sido dibujar un boceto en 3D con todas las partes, para asegurarme de que todo cuadra y no me dejo nada. No pretende ser un dibujo detallado, sino simplemente una especie de borrador de cómo debería ser el resultado final. La caja consta de una base de madera de haya, de la que emergen 4 pilares de aluminio mecanizados adecuadamente para alojar los paneles que cierran la caja. Las placas de circuito impreso se sitúan en el interior apoyadas verticalmente sobre la base de madera. También he previsto un espacio para la fuente de alimentación. Los paneles laterales están hechos en chapa de acero inoxidable de 2 milímetros de espesor y cortados a medida por el servicio local de corte láser. El panel frontal decidí hacerlo de madera de haya contrachapada de 4 milímetros, cubierto con una placa de metacrilato de 2 milímetros. Todo cortado y grabado a medida mediante láser. El panel posterior es de metacrilato transparente tintado de 5 milímetros para permitir ver el interior. Y el panel superior es de metacrilato blanco opaco que creo que le da un toque retro. Este es el aspecto de los paneles de metacrilato y madera tras recibirlos del servicio de corte láser. Los paneles laterales de acero vinieron de otro proveedor. El panel de madera lo barnicé con un producto adecuado para madera, pero la verdad es que no soy muy hábil en trabajos de pintura, así que les pido que no sean muy críticos con el resultado. Esta parte no me quedó del todo bien. Además me olvidé de grabar la base de madera, pero ya la podrán ver durante el ensamblaje del conjunto más adelante. Mientras el barniz se secaba, procedí a cortar y mecanizar los pilares de aluminio.
Para facilitar la mecanización con mi fresadora, tengo instalado un DRO o visualizador digital que me permite posicionar las herramientas de corte y fresado con precisión sobre la pieza a tratar. En mi experiencia, facilita mucho las cosas a la hora de trabajar. Algunos orificios de los paneles requieren un avellanado para poder usar tornillos avellanados enrasados en la superficie. Las placas de circuito impreso quedarán unidas entre ellas mediante separadores metálicos, por lo que ahora es el momento de cortarlos a medidas idénticas. Ahora voy a atornillar los paneles frontales y el panel posterior a los respectivos pilares de aluminio. Al panel frontal de madera le hice unas regatas que permiten el montaje de las placas de PCB en su lugar, haciéndolas coincidir con los orificios frontales del panel. La colocación de las placas fue un poco delicada por la fragilidad de las lámparas incandescentes, pero al final afortunadamente todo salió bastante bien y no se rompió nada. Las placas de circuito impreso también están unidas entre ellas mediante los separadores metálicos que corté anteriormente, y todo queda empaquetado mediante una varilla roscada de 3 milímetros. La placa de reloj y control va montada paralelamente al panel frontal y queda fijada mediante separadores metálicos y tornillos de métrico 3 insertados a través del frontal.
A la base de madera le hice unos orificios en los extremos para atornillar los pilares de aluminio. En este punto ya tengo una visión inicial de cómo va a quedar el conjunto. Decidí fijar las placas de PCB a la base de madera mediante un perfil de aluminio cortado convenientemente. La fuente de alimentación también va atornillada a la base de madera. En este caso, diseñé un soporte hecho a medida con plancha de acero de 1 milímetro que permite unir la fuente de alimentación firmemente a la base. Lo único que falta ahora es hacer las conexiones eléctricas de la fuente de alimentación y el enchufe de red con la placa de control. La placa de control incorpora un interruptor general aislado de todo lo demás para conectar y desconectar la fuente, por lo que los cables procedentes del enchufe de red van directamente a la placa de control, excepto el de tierra que va conectado directamente a la fuente. Una vez hecho eso, voy a verificar que tengo la tensión de red correcta en los terminales de la placa. Lo siguiente es conectar la placa de control a la fuente de alimentación.
También hago una comprobación de que tengo los 24 voltios correctamente a la salida de la fuente. Finalmente, solo me queda conectar los 24 voltios de salida de la fuente hasta la placa de control. En este punto, la calculadora ya debería funcionar con su propia fuente de alimentación. Ahora solo me queda cerrar la caja y hacer la comprobación final. La calculadora puede ejecutar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. En este clip les muestro la calculadora completamente acabada y ejecutando algunas operaciones. Vean también este vídeo que cubre el diseño y construcción de las partes electrónicas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente vídeo.